Fenomenal. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a presentarme lo primero de todo. Me llamo Ainhoa Corrales, soy médico desde hace 16 años. Mi especialidad es medicina de familia. Medicina familiar y comunitaria es el nombre oficial. Y he estado trabajando 10 años en el Sistema Nacional de Salud en Madrid, que es donde yo vivo. Y en los últimos 6 años me he enfocado por fin en la salud. Sé que esto genera como mucho choque, pero realmente a los que nos llaman profesionales de la salud, la formación y la manera en la que nos hemos profesionalizado es en la enfermedad. Nos forman para identificar síntomas, signos, establecer diagnósticos, pronósticos, tratamientos. Sin embargo, lo que es en salud, en prevención de las enfermedades y en tratamientos que sean 100% sanos, saludables, que no generen ningún riesgo, ningún efecto secundario, en eso no estamos formados. Y si queremos saber acerca de estos temas, pues tenemos que formarnos de manera paralela a la formación oficial. Ahí es donde he estado yo enfocada en estos últimos 6 años, porque sentía que siempre llegaba tarde a la hora de poder acompañar a una persona en su proceso de sanación, en recuperar ese equilibrio natural, esa homeostasis hacia la que tiende el cuerpo si se lo permitimos. Y es que algo importante que tenemos que saber, con lo que hay que conectar, es que la salud es el estado natural del cuerpo. Y si no estamos disfrutando de salud es porque de manera consciente o inconsciente hay procesos en los que podemos estar participando, y es habitualmente así, que lo impiden. Cuando yo empecé a formarme en la salud, pues reconozco que me volví bastante exigente, porque a la hora de buscar tratamientos que ayudasen a las personas a mejorar, pues quería que fuesen 100% naturales, libres de efectos secundarios, sin toxicidad, sin ningún tipo de riesgos de sobredosis, que fuesen aptos para el consumo de cualquier ser humano, que además permitieran al cuerpo funcionar de manera natural, sin alterar ninguna de sus funciones ni de sus biorritmos, ritmo circadiano, y por supuesto que funcionasen, ¿no? Parecía como misión imposible esta tarea. Evidentemente hay muchísimas acciones que son salud, porque la salud no es el resultado de una analítica en un papel, no es un conjunto de números y no es una sola cosa, es un conjunto de actos que van a favor de ese estado natural del cuerpo. Cuando yo conocí el producto natural con el que vamos a empezar esta parte, esta presentación, pude ponerle un tic a todas mis exigencias de lo que un tratamiento natural tenía que tener para que yo pudiera utilizarlo y acompañar a las personas en ese proceso de sanación. Y ahí es cuando descubrí este tratamiento natural que voy a compartir hoy con vosotros, que se llama Inmunocal, y cuya función es elevar los niveles naturales intracelulares de glutatión. Esto es muy importante porque soy consciente de que para muchos de vosotros seguramente jamás hayáis escuchado hablar de glutatión, por más que sea una molécula que se descubrió en 1888, o sea que no estamos hablando de nada nuevo. Hay un respaldo científico brutal a las espaldas, ahora lo mencionaremos un poquito más. Y aunque sea la primera vez que lo escucháis, es muy importante que hoy os vayáis de aquí con este contenido de valor a nivel de salud y esta información tan importante. El glutatión es el antioxidante maestro del ser humano. Lo primero que tenemos que entender es que, independientemente de la enfermedad de la que hablemos, del desequilibrio de salud que queráis hablar, lo primero que ha sucedido a nivel celular ha sido un estrés oxidativo celular, un proceso de oxidación, presencia de radicales libres que han afectado a la célula, y si eso no se resuelve en ese origen, va a evolucionar y va a terminar generando un daño a nivel del órgano, del aparato que corresponda, del sistema que corresponda. Y al final las funciones que realice ese órgano pues van a verse interferidas, y como todo está relacionado, en la salud no existen las casualidades sino las causalidades, todo tiene una causa, un origen y luego un efecto, una consecuencia. Cuando entendemos cuál ha sido el origen de algo y vamos ahí a solucionarlo, a resolverlo, a restablecer el equilibrio, pues podemos equilibrar el resto de funciones que por daño colateral han podido también verse alteradas. Bueno, pues este glutatión, vamos a decir ya lo que es una proteína. La proteína son los ladrillos de los que estamos formados, somos proteínas y necesitamos que nuestras células produzcan proteínas de manera natural, endógena. Esta proteína es la segunda molécula más abundante al nacimiento después del agua. Fijaos si es importante. Y además está presente en todas las células de nuestro cuerpo, todas tienen glutatión y lo tienen en distinta cantidad en función de la importancia que tenga el órgano del que hablemos, la localización que miremos, a la hora de mantener la salud y la vida. De tal forma que el hígado es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer, y cuando la mujer está embarazada, la placenta es la siguiente localización con más glutatión para poder dárselo al bebé. ¿Y qué es lo que hace este tratamiento natural, este Inmunocal? Lo que hace es facilitar que nuestras células produzcan más de ese antioxidante maestro con el que nacen, de ese glutatión. Y este tratamiento se lo debemos al doctor Gustavo Bounus, lo vemos en pantalla, era cirujano general experto en nutrición, y a la doctora Patricia Consamen, que aún vive, tiene casi 100 años, y es una de las primeras mujeres inmunólogas experta en sistema inmunológico del mundo. Se conocen en Canadá, en la Universidad de McGill, y se ponen a investigar durante más de 20 años para poder resolver un problema con el que se encuentran nuestras células, y que es justo el motivo por el cual, a pesar de que nacemos con este antioxidante maestro presente en todas nuestras células, a medida que lo vamos utilizando, lo vamos gastando, las células, pese a estar capacitadas para producir más, no consiguen hacerlo. Cuando se descubre esta circunstancia, cuando se dan cuenta de este impedimento, este bloqueo, estos dos doctores se ponen a investigar durante más de 20 años hasta que dan con la solución. Y por eso estamos hablando de un respaldo científico de más de 45 años. Vamos a entender enseguida cuál era el problema. Decíamos que esta proteína está presente en todas las células de nuestro cuerpo, que todas lo pueden producir. Sin embargo, a medida que nos oxidamos, y nos oxidamos con respirar, lo que pasa es que el proceso de oxidación a través de la respiración es lento,
A medida que nos oxidamos, como decía, vamos a ir gastando este antioxidante maestro. Cada vez que la célula tenga un proceso de oxidación para frenar ese daño y que no vaya a más, no termine desencadenando una alteración en el órgano que corresponda, pues utiliza su antioxidante. Cada vez que lo utiliza, lo gasta, lo va consumiendo. Si no produce más, pues llega un momento en el que se queda sin él. Aquí vemos una gráfica que sería una media. Podemos estar en la media, por encima de la media o por debajo de la media. De media, en torno a los 30, 35, 40 años, ya hemos reducido entre un 25 y un 30% de glutatión que tuviésemos al nacer, que no siempre es el 100%, y a partir de ahí vamos a reducir a razón de un 10, 12, 15% por década. ¿De qué depende esto? De la epigenética. Atribuimos mucho a la herencia genética, a la información de nuestros genes, todo lo que viene a nivel familiar, y sin embargo no es tan relevante. Eso simplemente es una información que nosotros tenemos ahí en nuestros genes, pero que se va a expresar, se va a manifestar dependiendo de cómo sea mi estilo de vida. Si mi estilo de vida es tóxico, es proinflamatorio, vamos a consumir esta proteína glutatión, este antioxidante maestro, más rápidamente y me voy a quedar sin él a edades más tempranas. Y además estos tóxicos son justo el interruptor que va a hacer que esa predisposición genética, esa información que yo portaba en mis genes, se pueda manifestar antes. Pues, ¿qué podemos hacer entonces? Si realmente este antioxidante ha demostrado que cuanto mayores son los niveles de glutatión, más es la salud que experimentamos, y cuanto más bajos son los niveles de glutatión, mayores desequilibrios de salud experimentamos, pues vamos a ver cómo conseguimos que nuestras células produzcan más. Y para eso es importante saber cómo se forma esta proteína. Esta proteína glutatión está formada por 3 ingredientes, 3 trocitos chiquititos de proteína o 3 aminoácidos o péptidos, que es lo mismo, se dice que es un tripéptido de glutatión, que son la glicina, el ácido glutámico y la cisteína, los tenéis ahí. Los 3 los podemos encontrar de manera natural en la mayoría de los alimentos a los que tenemos acceso de forma cotidiana. Sin embargo, uno de estos 3 es el factor limitante. Cuando se pusieron a investigar acerca del glutatión, descubrieron que debido a uno de estos 3 aminoácidos y a lo que le pasa, que ahora lo vamos a comentar, las células no consiguen producir más de este antioxidante maestro conforme lo van utilizando, conforme lo van gastando por esa oxidación celular que van experimentando. Y ese aminoácido es la cisteína. Es un aminoácido muy sensible, sensible al calor, termolábil que se dice, y sensible a la acidez de los jugos gástricos. Cuando yo consumo alimentos ricos en cisteína, ajo, carne, brócoli, huevos, por ejemplo, al cocinarlos para mi consumo, destruyo la cisteína que contienen, la desnaturalizo y mis células no la pueden absorber y aprovechar. Y si por lo que sea los consumo crudos, cuando llegan al estómago, la acidez de los jugos gástricos va a destruir también a este aminoácido. Conclusión, las células consiguen absorber e integrar dentro, y tiene que ser dentro, ahora veremos por qué, solamente 2 de los 3 ingredientes que necesitan para producir esta proteína, y por tanto la receta no sale. Cuando fueron conscientes de que este era el problema, el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Consaven se encerraron a investigar y estuvieron más de 20 años, que se dice pronto, buscando la forma de darle esa cisteína a nuestro cuerpo. Por eso, lo primero que tiene que quedar muy claro es que cuando yo tomo Inmunocal, no estoy tomando glutatión. Mis células no necesitan que le hagamos el trabajo. El cuerpo está diseñado para que cuando llega algo que no es natural, que no está producido de forma natural por nuestras células, como mecanismo de defensa lo rechacemos. Sobre todo si la procedencia es sintética, de bajo valor biológico, las células lo detectan para que no integremos sustancias tóxicas al interior celular, que es lo que más hay que proteger. Y por eso lo que necesitamos es que sean nuestras células, que están plenamente capacitadas para ello, las que produzcan esta proteína. Así van a poder aprovecharla al máximo posible y las funciones que vamos a comentar ahora brevemente solo se pueden realizar desde dentro de la célula. Si consumo glutatión oral, liposomado, soluble, si me lo administran intravenoso, ya está formado, ya la molécula ha sido ensamblada de manera externa a la célula y además tienen bajo valor biológico y como es tan grande, no cabe a través de los poros, de los agujeritos de las membranas de las células para poder meterse dentro desde donde tiene que realizar sus funciones y desde donde es útil para la prevención de las enfermedades y para recuperar el equilibrio cuando estamos en alguna de ellas. Y cuando me tomo cualquier precursor sintético de la cisteína, el que sea, como no está protegida la cisteína frente a este efecto de los jugos gástricos, cuando llega al estómago se destruye y tampoco consigo que cumpla su función. Hoy en día el Inmunocal es el único precursor 100% natural y bioactivo del glutatión del mundo, científicamente demostrado y con una patente propia, que ha conseguido aislar y proteger esta cisteína para que llegue al interior de las células con un alto valor biológico además, sin que sea modificada de ninguna manera, conservando todas sus propiedades naturales, y así mis células la puedan aprovechar esta cisteína para unirla a los otros 2 ingredientes y producir más glutatión. Y ahora sí, cuando tenemos nuestro glutatión dentro de la célula producido naturalmente por ellas, ahora sí voy a poder disfrutar de las más de 1500 funciones que regula esta proteína endógena, este antioxidante maestro. No vamos a conocerlas todas hoy, pero sí que vamos a centrarnos en las 4 más vitales. De forma directa o indirecta, todas las funciones del glutatión están relacionadas con estas 4. Forman la palabra idea, las iniciales de estas 4 funciones, para que nos llevemos hoy una idea súper clara de cuánto de importante es que nos enfoquemos en elevar nuestro glutatión natural para poder prevenir y equilibrar nuestro organismo de forma natural. La I es el efecto que realiza esta proteína sobre el sistema inmunológico o sistema inmune, que es lo mismo. Tiene un efecto inmunomodulador. Esto significa que cuando mi glutatión sube dentro de las células, el natural, el que producen mis células de manera orgánica, biológica, va a regular el sistema inmune como sea necesario.
Si mi sistema inmune está bajito, por el motivo que sea, porque he tenido una infección, por un antibiótico, porque tomo inmunosupresores, por lo que sea, cuando mis niveles naturales de glutatión dentro de la célula suben, va a detectar esta circunstancia y va a restablecer el equilibrio en el sistema inmune, lo va a devolver al punto natural de funcionamiento. Si por el contrario tengo una enfermedad autoinmune, pues por ejemplo la celiaquía, la diabetes, el hipotiroidismo, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, aquí lo que nos dicen es que el sistema inmune está hiperactivado y también se ha salido de ese punto de equilibrio. Pues nuevamente cuando nuestro glutatión intracelular sube, detecta esta alteración y restablece el equilibrio del sistema inmune. La D es el efecto desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados que realiza esta proteína cuando está alta dentro de las células. Y es que el primer daño celular es este oxidativo del que hablábamos, que nos protege este antioxidante maestro que es el glutatión. La mayoría de las veces se origina por la presencia de tóxicos, toxinas y metales dentro de nuestro cuerpo y muchas veces dentro de nuestras células. Y es muy importante que entendamos que en salud el orden de los factores sí que altera el producto. Si yo quiero mejorar mi salud, lo primero de todo en lo que me tengo que enfocar es en limpiar mis células. Cuando yo saco los tóxicos, toxinas y metales de las células, consigo desinflamarlas, consigo recuperar la capacidad de absorción natural de las células, que mientras estaban estas toxinas que son venenosas para el organismo, estaba siendo alterada esta capacidad de absorción, y por tanto restablezco la nutrición celular y esa sanación celular. Sin nutrientes mis células no pueden funcionar. Y además dependen no solo de la cantidad que tengan, sino de la calidad de estos nutrientes. Con lo cual está genial tomar complementos nutricionales, pero si lo hago viéndome saltado este paso de limpieza, no voy a conseguir que mis células los puedan absorber y aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque están siendo afectada esta capacidad de absorción por la presencia de estos tóxicos. Lo primero que tengo que hacer es sacarlos fuera. Y en eso nuestra proteína glutatión es experta, porque como está dentro de la célula, va a poder detectar toda esa basura que no debería de estar ahí y la va a sacar fuera. Como además es el origen de la mayoría de los desequilibrios, cuando yo me voy al origen y lo resuelvo, se van a restablecer el resto de funciones de mis células. Y ese proceso, sobre todo el de quelación de metales, es esencial porque está sobradamente demostrada la relación que existe entre muchos desequilibrios de salud, enfermedades neurodegenerativas que afectan al cerebro, al corazón, al sistema vascular, a la retina o a cualquier órgano, pero en esto de manera predominante, y la presencia de estos metales como por ejemplo aluminio y mercurio. Muy importante entender esto porque una vez que los saco de mi cuerpo, restablezco el equilibrio. La E es el efecto a nivel de la energía, que es lo que somos. Esto es algo sobradamente demostrado también, que somos energía, y dentro de la célula, nuevamente dentro, tenemos nuestras centrales energéticas, que son las mitocondrias. Son unos orgánulos intracelulares que necesitan que el entorno de la célula y el interior de la célula estén totalmente limpios y estén equilibrados para poder funcionar bien. Y cuando tenemos nuestro glutatión intracelular elevado, el que producen nuestras células, se encargan como guardaespaldas de estas mitocondrias de que puedan realizar sus funciones sin ningún tipo de obstáculo y de interferencia. Estas mitocondrias, además de producir energía, que es lo que somos, pues si no fuese suficiente esa función, regulan procesos metabólicos, neuroendocrinos, la síntesis de melatonina, esencial para el descanso, cuando estamos cansados, cuando no dormimos bien, la mayoría de las veces hay problemas a la hora de la regulación mitocondrial de la melatonina, y también regulan otros neurotransmisores emocionales y un proceso que se llama apoptosis o muerte celular programada. Cuando una célula ya ha cumplido su función, también se llama autofagia a esta función, o cuando está creciendo de manera descontrolada, cuando empieza a multiplicarse rápidamente las células, cuando no funcionan bien, lo que sería la antesala a un tumor o un cáncer. Si mis mitocondrias funcionan bien, autodestruyen estas células, pero si no funcionan bien no pueden hacer este trabajo. Con lo cual, imaginad la importancia capital que tiene garantizar el correcto funcionamiento mitocondrial. Bueno, pues en eso es experto nuestro glutatión. Y esa función antioxidante que comentábamos, antioxidante maestro, es la que va a poner fin a ese inicio del daño en las células y por tanto va a evitar que ese daño se extienda al resto de los órganos. También lo realiza el glutatión y al estar dentro tiene la capacidad de reparar y sintetizar el ADN. Tiene actividad en los telómeros, la parte distal final de los cromosomas. Y para terminar, la parte de salud sí que es importante que entendamos que esto no es algo que decimos las personas que hemos estudiado acerca del glutatión porque nos apetece, sino que hay una evidencia científica brutal. Son más de 45 años de investigación, un respaldo muy importante. Y en esta palabrita que vemos encima de este médico, que enseguida os presento, PubMed, tal cual lo leemos, publicaciones médicas, PubMed se dice en inglés, ahí podemos encontrar a día de hoy más de 185.000 estudios publicados al respecto del glutatión. Hay más de 85 estudios clínicos científicos que se han llevado a cabo por los principales centros de investigación a nivel internacional, Universidad de Harvard, Instituto Pasteur, 23 de ellos a doble ciego, que concluyen que efectivamente el inmunocal es el único tratamiento 100% natural y bioactivo que ha demostrado en el mundo ser capaz de elevar los niveles naturales de nuestro glutatión intracelular. Este médico, ahora sí, os lo presento, es la persona que más sabe en el mundo, se considera el experto reconocido a nivel internacional más conocedor del glutatión, ha escrito un libro, La Guía Completa del Glutatión, que es un compendio que recoge toda la investigación y aplicaciones clínicas que existen hasta la fecha acerca del glutatión. Y muy brevemente, no me detengo en esto, pero sí que lo voy a mencionar muy de puntillas, nos habla de cuál es el papel del glutatión en la salud, primera parte del libro, y las dos siguientes partes del libro, tiene 3 en total, nos dice cuál es el papel del glutatión en la enfermedad.
Y sí que quiero que quede claro que se han estudiado todas las enfermedades, es decir, se ha estudiado el cáncer, enfermedades digestivas, pulmonares, del hígado, de los riñones, se han estudiado patologías cardiovasculares, enfermedades asociadas al embarazo, la lactancia y el parto, asociadas a la salud de la mujer, endometriosis, pólipos, síndrome ovarios poliquísticos, fibromas, etcétera, salud del varón, hipertrofia de próstata, cáncer de próstata, se han estudiado problemas asociados a la piel, problemas asociados a los traumatismos, muchísimas alteraciones de salud asociadas también al exceso de ejercicio físico, síndrome de sobreentrenamiento, problemas de los oídos, nariz, garganta, ojos, dientes, todo. Y en todo se ha concluido que cuanto más altos son los niveles intracelulares de glutatión, más protegidos, mayor prevención tenemos frente a esos desequilibrios de salud. Y si ya estamos en ellos, se ha demostrado que elevar los niveles intracelulares de glutatión restablecen el equilibrio en todas aquellas células que no tengan un daño celular irreversible. La tercera parte del libro, además, se enfoca en el papel del glutatión en el cerebro y el sistema nervioso, precisamente por la relación tan sobradamente demostrada que hay entre la presencia de tóxicos, toxinas y metales y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, otros trastornos neurodegenerativos, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Huntington, ataxia de Friedrich, síndrome de Down, todos los trastornos del espectro autista, lesiones convulsivas o trastornos asociados a la convulsión, esclerosis múltiple, lesión cerebral traumática, también trastornos del sueño y patologías psicológicas y psiquiátricas, depresión, ansiedad, déficit de atención, adicciones, esquizofrenia, TOC y muchas más. ¿Y por qué? Porque, insisto, cuando elevamos nuestros niveles intracelulares de glutatión, al limpiar la célula de tóxicos, resolvemos el origen de la mayoría de estos desequilibrios y ayudamos a que nuestras células restablezcan ese equilibrio natural. El premio Nobel en Medicina, ya termino, doctor Luc Montagnier, en su libro Estrés oxidativo, es decir, el primer daño inicial que sufren nuestras células en cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas, que son las tres de las que él habla en su libro, le dedica un capítulo entero al inmunocal. No solamente habla de lo importante que es y lo que se ha demostrado científicamente que es efectivo elevar niveles intracelulares de glutatión, sino que habla de cómo el inmunocal es el único tratamiento 100% natural capaz de hacer esto. Y además, hace más de 25 años que este tratamiento está incluido en lo que sería el Vademecum americano, el libro de consulta de los profesionales de la salud en Estados Unidos, el PDR, el PDR, y el Compendio de Especialidades Farmacológicas de Canadá, de donde es original, a pesar de ser un nutriente. Esto es súper, súper importante entenderlo. En todo momento, cuando hablamos de inmunocal, cuando tomamos inmunocal, estamos tomando un nutriente natural. La palabra correcta es nutracéutico. Un nutriente con un efecto terapéutico científicamente demostrado. Y tiene más de 80 patentes de uso, 4 de ellas de autismo en niños, muchas en cáncer. ¿Qué es, en resumen, para que lo tengamos súper clarísimo ahora mismo? El inmunocal. Como nutriente, es un aislado de proteína de suero lácteo, sin lactosa, sin caseína, sin gluten, sin producto orgánico genéticamente modificado, rico en cisteína enlazada, protegida de tal manera que consiga atravesar el paso gástrico, el estómago, sin ser destruida por esos jugos gástricos y llegar al intestino, a las células, donde se va a absorber y se va a distribuir. Con esto conseguimos elevar nuestros niveles de glutatión. Cuando tomamos inmunocal, tomamos este precursor, y este sería el regular, el azul, el más básico. Tenemos la opción Platinum, que además tiene un poquito más de proteína y por tanto más de cisteína por cada dosis. Tiene además péptidos, aminoácidos, trocitos chiquititos de proteína que modulan, regulan las citoquinas, que son las sustancias responsables de los procesos inflamatorios. Por eso, cuando lo tomamos asociado al regular, al azul, conseguimos un efecto antiinflamatorio muchísimo más potente y es útil en aquellas enfermedades que, aparte de tener una base inflamatoria, cursan con brotes a nivel respiratorio, asma, EPOC, a nivel intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, SIBO, por ejemplo, a nivel cutáneo, psoriasis, dermatitis. Cualquier patología que curse con brotes va a mejorar gracias a estas proteínas chiquititas que regulan y modulan a las citoquinas. Tiene también una formulación redox que hace que el ambiente celular sea lo más alcalino posible, evitando la acidez del medio, citratos minerales como el sodio, el potasio, el magnesio, esenciales para la vida y para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, y contiene también creatina, que es el alimento de tendones, ligamentos y músculos. Y por último, la formulación Sport, que no es exclusiva de deportistas, pero que por supuesto si somos deportistas vamos a tener un gran beneficio en su consumo, que contiene ese mismo aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, protegida, la misma base que el inmunocal regular y que el platino, pero que además está enriquecido con precursores naturales del óxido nítrico, L-citrulina y extracto de remolacha, que tienen un efecto vasodilatador. Al abrir el calibre de los vasos nos llega más oxígeno, nos llega más agua, nos llegan más nutrientes a nuestras células y a lo largo del ejercicio físico se satisface más y mejor la demanda energética y nutricional en este momento, y también los productos de desecho, los restos que el cuerpo no necesita, los va a recuperar y los va a desechar más rápidamente. A nivel deportivo, mejora el rendimiento, reduce el periodo de recuperación después del esfuerzo, del ejercicio, reduce el riesgo de lesiones y el periodo de recuperación, si ya estamos en una, reduce y retrasa la cantidad y el momento de aparición de ácido láctico secundario al ejercicio, y gracias al extracto de cereza ácida que contiene, que es un superalimento, un polifenol, un nutriente con una actividad antiinflamatoria muy potente, va a regular el ritmo circadiano y va a
ayudar a sintetizar esa melatonina esencial para el descanso. Tiene citrato de magnesio, que es también esencial para nuestro cuerpo, lo hemos comentado, para que haya una mayor elasticidad, músculos, tendones, ligamentos y para procesos metabólicos y neuroendocrinos. ¿Y por qué no es exclusivo de deportistas? Porque este efecto vasodilatador ayuda a aquellas personas que tienen problemas circulatorios, problemas de trombos, destrucción al flujo sanguíneo, miocarditis, ictus, accidentes cerebrovasculares, trombosis. Hay una fundación que se llama Fundación InmunoKids que promueve un estilo de vida saludable a edades lo más tempranas posibles a través del ejercicio, alimentación sana, inmunocal. Quiere prevenir las enfermedades y ayudar a los más pequeños, si ya están en algún desequilibrio de salud, a poder recuperarse más y mejor de forma 100% natural. Y hay muchas asociaciones deportivas, entre ellas la Fundación Real Madrid y el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que han elegido asociarse a esta Fundación InmunoKids y unirse a este propósito. Y muchas otras clubes deportivos, muchas otras asociaciones, muchos otros deportistas a nivel nacional e internacional están consumiendo inmunocal porque funciona y porque además, al ser un nutriente, no es un fármaco, no genera ninguna interacción, ningún problema de salud y no da doping ni genera ningún tipo de alteración artificial. ¿Qué es lo más importante? Que este tratamiento, al ser un nutriente 100% natural, no tiene efectos secundarios, no tiene dosis tóxicas, no riesgo de sobredosis, es apto para el consumo de cualquier ser humano, desde lactantes, bebés prematuros, recién nacidos, pueden consumir desde el segundo 1 de vida inmunocal, porque es lo más parecido al calostro materno, no genera interacción con ningún fármaco, se puede tomar en cualquier circunstancia y además va a ayudar a limpiar los residuos tóxicos y los efectos secundarios de esos otros tratamientos químicos que podamos estar necesitando por el motivo que sea. Y además, muy importante, una única contraindicación si somos alérgicos, que no intolerantes, que son dos cosas distintas, a la proteína del suero de la leche. Fijaos que no digo lactosa porque no tiene, no digo caseína porque no tiene, digo proteína del suero de leche. No podemos consumir monocal porque es un aislado de proteína del suero lácteo. Esa sería la contraindicación absoluta. Y la relativa, si tenemos o vamos a recibir recientemente un trasplante de órgano vivo, como en estos casos el sistema inmune se tiene bloqueado para que no haya rechazo de ese órgano, tampoco podríamos tomar inmunocal hasta que salgamos de ese periodo de riesgo de rechazo. Una vez fuera, cuando ya hemos aceptado el órgano por completo, lo podemos tomar e incluso es muy buena opción para recuperar rápidamente nuestros niveles de sistema inmune. Y aquí vemos una panorámica de la amplitud del crecimiento, de la expansión que está teniendo este proyecto a través de este producto 100% natural del inmunocal. Todo empezó en Montreal, Canadá. Ahí fue donde el doctor Gustavo Bounous y la doctora Patricia Consaven iniciaron sus estudios y después de más de 20 años nos hicieron el regalo, nos dejaron este legado de salud del inmunocal y enseguida, por el boca a boca, se extendió hacia Houston, Ciudad de México, y hoy en día quienes habitamos en estos 14 países tenemos a golpe de clic y en 48 horas en casa este tratamiento 100% natural. Termino diciendo que para mí el doctor Gustavo Bounous era una persona visionaria, totalmente adelantada a su época, y supo ver la importancia de este tratamiento 100% natural y por eso eligió blindarlo a la industria farmacéutica para que no pudiese ser adulterado de ninguna manera y que no hubiese ningún otro interés más allá del de la salud 100% natural a la hora de promocionar este tratamiento. Eligió que tampoco se vendiera a través de establecimientos, herbolarios, tiendas, etcétera, porque puesto en un estante al lado de otro tratamiento que a priori pueda parecernos igual sin recibir la explicación adecuada, pues también probablemente nos haría elegir por motivos que no son los de la salud el tratamiento que íbamos a consumir. Y eligió que fuese a través del boca a boca y a través de quienes lo estamos consumiendo, lo estamos probando y comprobando, como se diese a conocer. Y todos sabemos que si algo no funciona, el boca a boca lo para en seco. Sin embargo, el crecimiento y la expansión son absolutos. Próximamente Francia, Alemania, Suiza, Austria, el resto de Europa, capitaneados por el CEO de este proyecto, Mauricio Menzain, van a aperturar y van a tener este tratamiento a su disposición. Él ha elegido continuar con ese sueño del doctor Gustavo Bounous, que estuviera una caja de inmunocal en cada hogar,